Bajo los vastos paisajes de China se encuentran tesoros de civilizaciones antiguas que esperan ser descubiertos. Desde las pirámides de China hasta la red de carreteras. Sumerjámonos en estos misteriosos paisajes prehistóricos en China y descubramos algunos secretos antiguos. Número 15. Han Gratos. Los Han Gratos, también conocidos como cuevas Han o tumbas de acantilados Han, son antiguos lugares de enterramiento tallados en los acantilados durante la dinastía Han en China. Estas tumbas se encuentran en la provincia de Shaanxi y datan de hace más de 2000 años. Fueron construidas entre el 206 a.C. y el 220 después de Cristo, un período marcado por importantes logros culturales y arquitectónicos en la historia de China. Estas tumbas en la ladera de un acantilado son notables por su ubicación única y sus métodos de construcción. Fueron talladas directamente en las formaciones rocosas naturales, con vistas a valles y ríos, lo que era una práctica tradicional para honrar a los difuntos y proteger sus espíritus. Las tumbas varían en tamaño y complejidad, desde pequeñas estructuras de una sola cámara hasta complejos más grandes con múltiples cámaras y fachadas talladas intrincadamente. Los arqueólogos han descubierto una gran cantidad de artefactos dentro de los gratos Han, que incluyen cerámica, artículos de bronce, artefactos de jade y textos antiguos. Estos artefactos brindan información valiosa sobre la vida diaria, las creencias y las prácticas funerarias de la gente de la dinastía Han. Las tumbas a menudo presentan tallas elaboradas de criaturas míticas, figuras de guardianes y escenas que representan actividades diarias o rituales religiosos. Se están realizando esfuerzos de preservación para proteger estos sitios antiguos de la erosión natural y el daño ambiental. Los delicados murales y artefactos encontrados dentro de las tumbas requieren una conservación cuidadosa para garantizar que puedan ser estudiados y apreciados por las generaciones futuras. Número 14. Pirámides de China. Las pirámides de China se erigen como estructuras enigmáticas diseminadas por todo el país, distintas de las pirámides más famosas de Egipto. Estas pirámides, que se encuentran principalmente en las provincias de Shaanxi y Henan, no son tan reconocidas, pero tienen un valor histórico y cultural significativo. Estas pirámides chinas, que datan de hace más de 4000 años, pertenecen a las antiguas tumbas de emperadores y nobles de las dinastías Han occidentales desde el 206 a.C. hasta el 9 después de Cristo y Tang desde el 618 hasta el 907 después de Cristo. Construidas con tierra apisonada y arcilla, se construyeron en formas escalonadas o en terrazas que se asemejaban a colinas. Más que las pirámides puntiagudas de Egipto, la pirámide más grande y más conocida es el mausoleo Maoling en Shaanxi, que se cree que es la tumba del emperador Wu de Han, del 141 al 87 a.C. Las excavaciones arqueológicas han revelado información fascinante sobre estas estructuras. En el interior, los expertos han descubierto elaboradas cámaras funerarias llenas de tesoros, incluidos preciosos artefactos de jade, cerámica y artículos ceremoniales. Estos hallazgos ofrecen una visión de la riqueza y el poder de los gobernantes que encargaron la construcción de estas tumbas monumentales. Algunas pirámides también presentan intrincados tallados en piedra y estatuas que representan escenas de la mitología y la vida cotidiana. El propósito de estas pirámides no era solo albergar los restos de los fallecidos, sino también garantizar una vida próspera en el más allá. Fueron diseñadas de acuerdo con las antiguas creencias chinas sobre el más allá y el culto a los antepasados, lo que refleja la importancia del ritual y la continuidad en la cultura china. Cada pirámide fue cuidadosamente orientada para alinearse con los puntos cardinales, enfatizando el significado espiritual del lugar. La construcción de estas pirámides fue una hazaña monumental de la ingeniería antigua. Los trabajadores utilizaron técnicas sofisticadas para transportar y dar forma a enormes cantidades de tierra y piedra. La escala y precisión de estas construcciones ponen de relieve las habilidades organizativas y los recursos laborales de los que disponían las sociedades chinas antiguas. Con el tiempo, estas pirámides se convirtieron en símbolos de la autoridad imperial y la continuidad. No solo estaban destinados a ser lugares de descanso para los gobernantes, sino también monumentos perdurables de sus legados. Número 13.
el yacimiento de Zhangzhou, de la dinastía Shang. En la antigua China, ofrece una visión de una época muy lejana. Se encuentra en la provincia de Henan, donde los arqueólogos han descubierto tumbas y artefactos que datan de hace más de 3000 años. Esta era, conocida por su avanzada fundición de bronce y sus intrincadas inscripciones en huesos oraculares, revela mucho sobre la civilización china primitiva. La excavación del yacimiento ha revelado varias tumbas grandes, lo que sugiere que pertenecían a individuos de alto rango en la sociedad Shang. Dentro de estas tumbas, los arqueólogos descubrieron artefactos preciosos como vasijas de bronce, objetos de jade y cerámica. Estos elementos reflejan la sofisticada artesanía de la dinastía Shang y su creencia en el más allá, donde los difuntos eran enterrados para el viaje al más allá. Entre los descubrimientos en Jiangsu se encuentran huesos oraculares inscritos con escritura china primitiva. Estos huesos se utilizaban para rituales de adivinación en los que se grababan preguntas sobre el futuro y luego se calentaban hasta que se agrietaban. Las grietas se interpretaban como respuestas de los espíritus ancestrales, lo que proporcionaba información sobre decisiones políticas, agricultura y otros aspectos de la vida de la dinastía Shang. El diseño de Zhangzhou incluye evidencia de un asentamiento organizado. Los arqueólogos han encontrado cimientos de edificios antiguos y evidencia de producción artesanal, lo que indica una comunidad próspera dedicada a la agricultura, la fabricación de cerámica y la fundición de bronce. Esto sugiere que Sigou no solo era un lugar de enterramiento, sino también un centro de actividad económica y cultural durante la dinastía Shang. La dinastía Shang en sí es conocida como una de las primeras dinastías registradas de China. Duró desde aproximadamente 1600 a.C. hasta 1046 a.C. Se caracteriza por el uso de la tecnología del bronce, el desarrollo de una estructura social jerárquica y su creencia en el culto a los antepasados. El descubrimiento en Zhangzhou contribuye significativamente a nuestra comprensión de este período, mostrándonos cómo funcionaba y evolucionaba la sociedad china primitiva. Número 12. El Buda gigante de Leshan. El Buda gigante de Leshan, una majestuosa obra de arte y fe, se yergue imponente sobre un acantilado en la pintoresca provincia de Sichuan, China. Esta colosal estatua, tallada meticulosamente durante la dinastía Tang, representa un testimonio extraordinario de la devoción y la habilidad artística de la antigua China. La construcción de este monumento monumental, un proyecto de proporciones épicas, comenzó en el año 713 después de Cristo, durante el reinado del emperador Xuanzong. Este ambicioso emprendimiento requirió un esfuerzo hercúleo que se extendió a lo largo de 9 décadas, abarcando varias generaciones de artesanos y trabajadores dedicados, culminando finalmente en una obra maestra que ha perdurado a través de los siglos, resistiendo el paso del tiempo y los elementos. Las dimensiones de la estatua son verdaderamente asombrosas, desafiando la imaginación de quienes la contemplan. Alcanza una altura vertiginosa de 71 metros desde la base hasta la cima, una escala que rivaliza con las estructuras modernas más imponentes. Para poner esto en perspectiva, es casi tan alto como un edificio moderno de 20 pisos, una comparación que subraya la magnitud verdaderamente impresionante de esta antigua obra de ingeniería. La grandeza de la estatua se aprecia aún más al examinar sus características individuales. La cabeza del Buda por sí sola mide unos impresionantes 14 metros de alto, una dimensión que supera la altura de muchas casas de 2 pisos, mientras que sus orejas se extienden majestuosamente por 7 metros, una escala que desafía la imaginación y subraya la atención meticulosa al detalle que caracterizó su creación. La creación de esta obra monumental no fue, de ninguna manera, una tarea sencilla. Requirió una planificación meticulosa, una habilidad técnica extraordinaria y una dedicación inquebrantable. Miles de trabajadores y artesanos altamente cualificados participaron en el proceso, aplicando sus conocimientos ancestrales y técnicas innovadoras para dar vida a esta visión colosal. Desde los pliegues intrincados de su túnica, que parecen ondular con una gracia etérea, hasta la expresión serena y contemplativa de su rostro, que irradia una calma trascendental, cada aspecto de la estatua fue creado con una atención al detalle que roza lo sobrehumano. Número 11. El mausoleo real de las ruinas de Jingshu.
El mausoleo real de las ruinas de Jingshu en Anyang, China, es un importante yacimiento arqueológico de finales de la dinastía Shang. Descubierto a principios del siglo XX, sirvió como cementerio real y centro ceremonial para los gobernantes de la dinastía Shang alrededor de 1600-1046 a.C. El sitio, ubicado en la provincia de Henan, contiene numerosas tumbas de pozo, cimientos de palacios y artefactos que brindan información sobre la antigua civilización china. El complejo del mausoleo es conocido por sus grandes montículos de tierra rectangulares que albergaban las tumbas de los reyes y nobles Shang. Estas tumbas estaban llenas de tesoros como vasijas de bronce, adornos de jade y ofrendas de sacrificio, lo que refleja la riqueza y el poder de los gobernantes Shang. El descubrimiento de huesos oraculares con inscripciones de escritura china antigua ha proporcionado valiosos registros históricos y evidencia de prácticas religiosas y ceremonias reales. El diseño del mausoleo real sugiere una sociedad estructurada y jerárquica, donde la élite era honrada con elaborados rituales funerarios. La excavación del sitio reveló evidencia de sacrificios humanos, festejos ceremoniales y rituales realizados para asegurar la prosperidad de los fallecidos en el más allá. Los arqueólogos también han desenterrado restos de palacios y talleres en Jingshu, lo que indica que no solo era un cementerio, sino también un centro político y cultural de la dinastía Shang. Los artefactos encontrados, que incluyen cerámica, armas y partes de carros, resaltan los avances tecnológicos y los logros artísticos de la época. Número 10. Zhoukudian, hombre de Pekín. Zhoukudian, cerca de Pekín en China, se hizo famoso por el descubrimiento de fósiles humanos antiguos conocidos como el hombre de Pekín. Estos descubrimientos fueron realizados en los años 1920 y 1930 por el arqueólogo Otto Zdansky y posteriormente por un equipo dirigido por Davidson Black. El hombre de Pekín se refiere a un grupo de fósiles de Homo erectus encontrados en las cuevas de Zhoukudian. Con una antigüedad de unos 750.000 años, el sitio consta de cuevas de piedra caliza, donde estos antiguos humanos vivieron y dejaron evidencia de su existencia. El descubrimiento del hombre de Pekín revolucionó nuestra comprensión de la evolución humana. Los fósiles encontrados incluían cráneos, dientes y huesos, lo que proporcionó información valiosa sobre las características físicas y los comportamientos del Homo erectus. También desenterraron herramientas de piedra y evidencia del uso del fuego, lo que sugiere avances humanos tempranos en tecnología y habilidades de supervivencia. Zhoukudian no solo fue el hogar del hombre de Pekín, sino que también sirvió como un importante sitio arqueológico. Se convirtió en un centro de investigación científica, atrayendo a arqueólogos y antropólogos de todo el mundo. Las excavaciones continuaron durante décadas, descubriendo más fósiles y artefactos que ayudaron a reconstruir la historia de la humanidad primitiva en el este de Asia. Las cuevas en sí mismas ofrecían refugio y protección al hombre de Pekín, que probablemente las usaba para vivir y realizar actividades comunitarias. La presencia de fogones y restos de animales indicaba que cazaban y cocinaban alimentos, lo que demuestra una adaptación temprana de los humanos a su entorno. Durante la Segunda Guerra Mundial, el sitio enfrentó desafíos al caer bajo la ocupación japonesa, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad y la preservación de los fósiles. Afortunadamente, muchos de los descubrimientos importantes se almacenaron de manera segura y luego continuaron contribuyendo a la investigación científica. Número 9. Ruinas del antiguo puerto de Shuoman, Wenzhou. El sitio de las ruinas del antiguo puerto de Shuoman, ubicado en Wenzhou, China, es un descubrimiento arqueológico significativo que arroja luz sobre las actividades marítimas de la antigua China. Este sitio, que data de hace más de 2000 años, de la dinastía Han, sirvió como un centro activo para el comercio a lo largo de la costa sureste de China. Estaba ubicado estratégicamente cerca de la desembocadura del río Wujiang, lo que facilitaba el comercio entre China y las regiones vecinas. El puerto era un vínculo vital en la extensa red de comercio marítimo de la dinastía Han, conectando Wenzhou con otras ciudades costeras e incluso tierras lejanas. Comerciantes de varias partes de China y más allá se congregaban aquí, intercambiando bienes como seda, cerámica, té y metales preciosos.
Estas actividades comerciales enriquecieron la economía local y contribuyeron al intercambio cultural entre diferentes regiones. Las excavaciones arqueológicas en el sitio de Shwom han revelado restos de antiguos almacenes, muelles y barrios residenciales. Estas estructuras brindan información sobre la vida diaria de las personas que vivían y trabajaban en el puerto. Los fragmentos de cerámica, monedas y otros artefactos desenterrados en el sitio ofrecen pistas sobre los tipos de bienes comercializados y las tecnologías utilizadas durante esa época. La ubicación del puerto cerca del río Ujiang no solo facilitó el comercio, sino que también sirvió como un punto de defensa estratégico. Su proximidad a las vías fluviales facilitó la defensa contra posibles invasores, lo que garantizó la seguridad de los bienes y las personas dentro de sus murallas. Número 8. La red de carreteras de Erlatu. La red de carreteras de Erlatu fue un descubrimiento significativo en la historia de la antigua China. Fue desenterrada en la provincia de Henan durante las excavaciones arqueológicas del sitio de Erlatu, que está asociado con la cultura Erlatu, una de las culturas urbanas más antiguas de China. Esta cultura floreció alrededor de 1900 a.C. a 1500 a.C. durante el período de la dinastía Xia. Según la historiografía tradicional china, la red de carreteras en sí misma consistía en caminos bien construidos hechos de tierra apisonada, una técnica de construcción avanzada para la época. Estos caminos no eran solo caminos simples, sino que formaban parte de un diseño urbano planificado, lo que indica una comprensión sofisticada de la planificación urbana. Conectaban varias partes de la ciudad antigua, incluidas áreas residenciales, espacios ceremoniales y posiblemente centros administrativos. El descubrimiento de la red de carreteras proporcionó a los arqueólogos información sobre cómo vivían y organizaban su sociedad los Earl. Sugirió que los primeros dos no eran solo una colección de asentamientos dispersos, sino un centro urbano centralizado con un gobierno estructurado y una organización social. Se cree que el sitio de Erlatu fue un centro cultural y político de su época, que sirvió como centro de comercio, artesanía y actividades religiosas. Las excavaciones en Erlatu han descubierto numerosos artefactos, incluidos objetos de bronce, cerámica, artefactos de jade y huesos de oráculo utilizados para la adivinación. Estos descubrimientos indican una sociedad que era avanzada en metalurgia, artesanía y prácticas espirituales. El descubrimiento de la red de carreteras también arrojó luz sobre las capacidades tecnológicas de la cultura temprana II. La construcción de carreteras tan extensas y bien diseñadas requirió una importante mano de obra y planificación, lo que refleja la capacidad de la cultura para movilizar recursos para proyectos de obras públicas. Número 7. El monasterio de Xipang Jinjiao. El monasterio de Xipang Jinjiao, ubicado en la provincia de Guangdong, China, fue un antiguo monasterio budista que se remonta a la dinastía Tang. Sirvió como centro de culto religioso y actividad cultural durante su apogeo. Construido en una serena ladera, el monasterio presentaba una arquitectura tradicional de la dinastía Tang, caracterizada por sus techos curvos y tallados intrincados. El complejo del monasterio comprendía varios edificios, entre ellos salas de oración y meditación, viviendas para monjes y salas para guardar escrituras y objetos religiosos. Alrededor de las estructuras principales había jardines y senderos que contribuían a su atmósfera de paz. Los monjes que residían en el monasterio de Xipang Jinjiao dedicaban sus vidas a las enseñanzas y prácticas budistas. Seguían una rutina diaria disciplinada que incluía sesiones de oración, meditación y estudio académico de las escrituras budistas. El monasterio atraía a peregrinos de toda la región que buscaban orientación espiritual e iluminación. El descubrimiento de las ruinas del monasterio de Xipang Jinjiao proporcionó información valiosa sobre el budismo de la dinastía Tang y su influencia en el sur de China. Los arqueólogos desenterraron restos de estatuas, cerámica e inscripciones que arrojaron luz sobre la importancia religiosa y cultural del monasterio. Estos artefactos revelan detalles sobre la vida diaria en el monasterio y su papel en la difusión de las enseñanzas budistas durante la antigüedad. Las excavaciones en el lugar también descubrieron evidencias de intercambio comercial y cultural entre Xipang Jinjiao y otros centros budistas en China.
Este intercambio incluyó la compartición de estilos artísticos, prácticas religiosas e ideas filosóficas que enriquecieron la vida espiritual de monjes y peregrinos por igual. Con el tiempo, los elementos naturales y las actividades humanas gradualmente oscurecieron los restos del monasterio de Xipang Jinjiao. Número 6. Cuevas de Longyu. Las cuevas de Longyu son una serie de antiguas cuevas artificiales ubicadas en la provincia de Zhejiang, China. Estas cuevas son notables por su tamaño, complejidad y el misterio que rodea su creación. Descubiertas en 1992, las cuevas de Longyu constan de 24 grandes cavernas, cada una tallada en los acantilados de arenisca de la montaña Xi'an. Los arqueólogos estiman que las cuevas fueron creadas hace más de 2000 años durante la dinastía Han Occidental, desde el 206 a.C. hasta el 9 después de Cristo. Aunque el propósito exacto y el método de su construcción siguen sin estar claros, las cuevas varían en tamaño, y la caverna más grande mide hasta 30 metros de altura, ancho y profundidad. Los interiores están tallados de manera intrincada con pilares, cámaras y túneles, que muestran habilidades de ingeniería antiguas avanzadas. El descubrimiento de las cuevas de Longyu fue accidental cuando un aldeano local drenó un estanque y reveló la entrada a una de las cuevas. Esta cueva inicial condujo a la exploración y el descubrimiento final de todo el complejo de cuevas. La escala y la precisión de la construcción de la cueva han desconcertado a los expertos, ya que no se comprende por completo la tecnología necesaria para crear espacios subterráneos tan masivos en la antigüedad. Dentro de las cuevas, no se ha encontrado evidencia de habitación humana, entierro o ceremonias religiosas. Esta ausencia se han propuesto varias teorías sobre la función de las cuevas de Longyu. Algunas sugieren que se utilizaron para almacenamiento o como cantera para fines mineros. Otros especulan que sirvieron como una instalación militar secreta o incluso como templos o santuarios subterráneos. Sin embargo, sin evidencia definitiva, el verdadero propósito sigue siendo especulativo. Número 5. El complejo de tumbas de Dasongshan. El complejo de tumbas de Dasongshan, ubicado en la provincia de Henan, China, es un sitio arqueológico importante que data de la dinastía Zhou Occidental. Consiste en numerosos túmulos y tumbas que brindan información valiosa sobre las prácticas funerarias y la estructura social de esta antigua civilización china. El sitio fue descubierto por arqueólogos durante las excavaciones en el área. Comprende varios túmulos funerarios grandes, cada uno con múltiples cámaras y corredores. Estas tumbas fueron construidas para figuras importantes de la dinastía Zhou Occidental, incluidos gobernantes y funcionarios de alto rango. Las tumbas son notables por su tamaño y construcción, presentando elaboradas tallas de piedra y artefactos que reflejan la riqueza y el estatus de los enterrados en su interior. Los arqueólogos han desenterrado cerámica, objetos de bronce, artefactos de jade y vasijas rituales de las tumbas, lo que ofrece una visión de la cultura material y las creencias religiosas de la época. El descubrimiento de inscripciones en huesos oraculares y otros artefactos inscritos en el sitio ha proporcionado información histórica valiosa sobre la dinastía Zhou Occidental. Estas inscripciones a menudo detallan eventos importantes, rituales y los nombres de gobernantes y funcionarios que fueron enterrados en el complejo. El complejo de tumbas de Dasongshan también es significativo por sus características arquitectónicas, incluida la disposición y las técnicas de construcción utilizadas en las tumbas. El diseño de las tumbas refleja la estructura jerárquica de la sociedad judía, donde la élite gobernante era honrada con grandes lugares de entierro. Las excavaciones en el sitio continúan produciendo nuevos descubrimientos, lo que contribuye a nuestra comprensión de la antigua civilización china y el desarrollo de los primeros estados chinos. Los artefactos y estructuras encontrados en Dasongshan ofrecen una conexión directa con las personas que vivieron durante la dinastía Zhou Occidental, arrojando luz sobre su vida diaria, prácticas religiosas y organización política. Número 4. Puesto de la cantera de Yangshan. La cantera de Yangshan, situada en la provincia de Jiangsu, China, es un yacimiento arqueológico notable conocido por sus enormes estatuas de piedra inacabadas y por los métodos innovadores utilizados para extraer y transportar grandes bloques de piedra.
Esta antigua cantera data de la época de la dinastía Ming, alrededor del siglo XV. Cubre un área de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado y está enclavada en la pintoresca montaña Yangshan. La cantera se utilizaba principalmente para extraer enormes piedras de granito destinadas a la construcción. Estas piedras no solo eran grandes, sino también increíblemente pesadas, ya que pesaban varias toneladas cada una. Los trabajadores de la cantera emplearon técnicas avanzadas para cortar y dar forma a estas piedras, utilizando herramientas rudimentarias como cinceles, martillos y cuñas de madera y metal. Una de las características más notables de la cantera de Yangshan son las gigantescas estatuas de piedra inacabadas que permanecen incrustadas en el lecho de roca. Estas estatuas estaban destinadas a ser esculturas enormes, pero el proyecto se abandonó antes de su finalización, dejando atrás estos impresionantes testimonios de la destreza de la ingeniería antigua. Los arqueólogos creen que los trabajadores y artesanos de la cantera vivían en aldeas o asentamientos cercanos, formando una comunidad dedicada a la extracción y procesamiento de la piedra. Los registros históricos y el folclore local sugieren que la cantera fue un centro de actividad muy activo durante su apogeo, con trabajadores que llegaban de varias partes de China para participar en los proyectos de construcción monumental de la dinastía Ming. Número 3. Las ruinas de la ciudad de la dinastía Liao. Las ruinas de la ciudad de la dinastía Liao ofrecen una visión de la historia de la antigua China. Estas ruinas son restos de ciudades y fortificaciones construidas durante la dinastía Liao, que gobernó desde el año 907 hasta el 1125 después de Cristo. Están repartidas por varios lugares de China y ofrecen información sobre la arquitectura, la planificación urbana y la vida cotidiana de la dinastía. Durante su reinado, la dinastía Liao estableció ciudades fortificadas con murallas y puertas para la defensa. Estas ciudades sirvieron como centros políticos, económicos y culturales donde la gente vivía, trabajaba y comerciaba. Los habitantes probablemente eran una mezcla de funcionarios, comerciantes, artesanos y ciudadanos comunes, lo que refleja la diversa estructura social de la época. El descubrimiento de estas ruinas ha sido crucial para comprender cómo se estructuraban y organizaban las ciudades en la antigua China. Los arqueólogos han descubierto cimientos de edificios, murallas de la ciudad y restos de cerámica y herramientas, lo que arroja luz sobre la artesanía y las actividades diarias de la dinastía Liao. Las ruinas fueron descubiertas mediante excavaciones arqueológicas y estudios realizados durante décadas. Estos esfuerzos han revelado la disposición y el tamaño de las ciudades, proporcionando evidencia de su importancia estratégica y el alcance administrativo de la dinastía. Al estudiar estos restos, los historiadores han reconstruido la historia de la expansión y el gobierno de la dinastía Liao. La importancia de las ruinas de la ciudad de la dinastía Liao se extiende más allá de su valor histórico. Representan una época en la que la civilización china se vio influenciada por las interacciones con las culturas y regiones vecinas. El diseño y los métodos de construcción de la ciudad muestran la destreza de ingeniería de la dinastía y sus esfuerzos por establecer centros urbanos estables. Número 2. Sitio Bikun, Condado de Xinxian. El sitio Bikun, ubicado en el condado de Xinxian, provincia de Shaanxi, China, es un importante descubrimiento arqueológico que revela información sobre los asentamientos humanos antiguos. El yacimiento de Bikun data del Neolítico, una época en la que los primeros humanos dejaron de dedicarse a la caza y la recolección para convertirse en comunidades agrícolas sedentarias. Descubierto por los habitantes de la zona, el yacimiento de Bikun contiene artefactos bien conservados, como cerámica, herramientas de piedra y restos de edificios antiguos. Estos hallazgos sugieren que Bikun fue una vez una comunidad próspera en la que la gente vivía, trabajaba e intercambiaba bienes. Los arqueólogos creen que los residentes de Bikun se dedicaban a la agricultura, cultivaban cosechas y criaban animales para su sustento. El descubrimiento de varias herramientas indica que eran expertos en la elaboración de objetos y que utilizaban estas herramientas para las tareas diarias y posiblemente con fines ceremoniales. La disposición del yacimiento revela patrones de asentamiento organizados, con evidencia de espacios comunitarios y áreas residenciales.
Las excavaciones han descubierto lugares de enterramiento que indican creencias y rituales relacionados con la muerte y el más allá. La importancia del yacimiento de Bikun no solo reside en sus artefactos, sino también en lo que revela sobre las primeras estructuras sociales y prácticas culturales de la antigua China. Proporciona una instantánea de la vida durante un período crucial en la historia humana, arrojando luz sobre cómo las comunidades se desarrollaron y se adaptaron a su entorno. Número 1. Tuberías de Baigong. Las tuberías de Baigong, encontradas en la provincia de Qinghai, China, son formaciones peculiares que se asemejan a tuberías antiguas. Estas tuberías, descubiertas en cuevas y que desembocan en un lago cercano, han provocado mucho debate entre científicos y arqueólogos. Las tuberías están hechas de materiales como hierro, plomo y otros metales, algunos de los cuales no se encuentran de forma natural en la zona. Estas tuberías varían en diámetro, algunas tan pequeñas como palillos de dientes y otras tan grandes como varios pies de ancho. Se extienden profundamente en la montaña y se cree que datan de hace miles de años. Los arqueólogos no han determinado su propósito exacto, pero las teorías varían desde antiguas herramientas de minería hasta ser parte de un sistema de plomería primitivo. El sitio donde se descubrieron las tuberías es remoto y de difícil acceso. Para aumentar el misterio, los investigadores han encontrado artefactos antiguos cerca que insinúan que los primeros humanos, o incluso civilizaciones desconocidas, podrían haber habitado o utilizado el área. El descubrimiento de estas tuberías ha impulsado más exploraciones y estudios científicos destinados a desentrañar su origen y la civilización que pudo haberlas creado. Algunos sugieren que las tuberías podrían ser formaciones naturales creadas por procesos geológicos a lo largo del tiempo. Sin embargo, la presencia de materiales no naturales y su alineación organizada desafían esta teoría. El misterio se profundiza ya que no han surgido respuestas definitivas, lo que deja a las tuberías de Baigong como un enigma en los círculos arqueológicos. Nos vemos en el próximo video.